Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento, y más específicamente, en el mundo de la televisión turca. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el que nos robó el corazón a muchos con sus papeles en Dolunay y Erkencikus. Pero no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla. Hoy el tema principal es algo mucho más personal y que ha sacudido las redes sociales del deseo de Can Yaman de ser padre. Y no solo eso, sino la reacción que tuvo Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkencikus, y que digamos te escandalizó a más de uno. Ya saben que aquí en el canal nos gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, analizarlo y por supuesto dar nuestra opinión. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este vídeo promete estar lleno de chismecito, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ningún detalle, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más que comentar, analizar y debatir juntos. Así que suscríbanse ya. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, té bombón turco que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo, ha dejado clara su intención de formar una familia. Y esto no es algo nuevo, ya en varias entrevistas ha expresado abiertamente su deseo de ser padre, de tener hijos y de compartir su vida con alguien especial. Imagínense la escena, Can Yaman, papá, ay ay ay. Pero lo interesante y lo que realmente generó el escándalo, no fue su deseo de ser padre en sí, sino la forma en que se especuló sobre cómo podría llevar a cabo este sueño. Y ahí es donde entra en juego Demet Özdemir, su CEO estrella en Erkencikus. Recordemos que la química entre ellos en la serie fue increíble, y durante mucho tiempo se especuló sobre un romance en la vida real. De hecho, muchos fans soñaban con que fueran pareja. Bueno, el rumor que empezó a circular fue que Can Yaman, en su afán de ser padre, habría considerado la posibilidad de tener un hijo con Demet, aunque no estuvieran sentimentalmente involucrados. Imaginen la bomba, tener un hijo con la excompañera de trabajo, sin una relación de pareja. El internet explotó. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones, debates y por supuesto muchísimos memes. La noticia o más bien el rumor, llegó a oídos de Demet, y su reacción, bueno, digamos que no fue la que muchos esperaban. Según se ha filtrado en medios turcos y algunos medios internacionales, la respuesta de Demet fue de rechazo absoluto. Al parecer, no estaba dispuesta a embarcarse en un proyecto de paternidad con Can, y menos sin una relación romántica. Y aquí es donde la historia se pone interesante y nos da mucho que analizar. ¿Por qué la reacción de Demet? ¿Qué implicaciones tiene esta situación? ¿Es válido el deseo de Can Yaman de ser padre a toda costa? ¿Se puede juzgar a alguien por querer formar una familia, incluso si eso implica caminos no tradicionales? Hay varias hipótesis sobre la negativa de Demet. Algunos argumentan que simplemente no sentía la conexión romántica con Can, y que no se veía formando una familia con él. Otros sugieren que podría haber tenido otros planes para su vida, como enfocarse en su carrera o estar en una relación diferente. También hay quienes especulan que podría haber influido la presión mediática y la atención que generaría un proyecto de este tipo. Sea cual sea la razón, la reacción de Demet generó un debate importante. Por un lado, muchos la apoyaron defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo. Por otro lado, hubo quienes la criticaron argumentando que podría haber sido una oportunidad única para Can, y que ella estaba siendo egoísta al negarse. Ahora hablemos de Can Yaman en profundidad. Su deseo de ser padre es, a todas luces, comprensible. Es un ser humano con anhelos, con aspiraciones, con la necesidad, tal vez, de dejar un legado, de experimentar la alegría que supone la paternidad. La idea de tener hijos, de formar una familia, es algo inherente a la condición humana, una aspiración presente en muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia. La búsqueda de la trascendencia, la continuidad de la especie, la transmisión de valores y el simple placer de amar y cuidar a un hijo son factores que motivan a muchas personas a emprender el camino de la paternidad. En el caso de Can Yaman, este deseo adquiere una dimensión especial debido a su posición como figura pública.
Su éxito, su fama, su atractivo, todo esto lo convierte en un objeto de deseo, en un hombre que a los ojos de muchos parece tenerlo todo. Sin embargo, la fama también conlleva una serie de desafíos y presiones. La vida de una celebridad es en muchos aspectos pública y cualquier decisión, por personal que sea, se convierte en noticia. La especulación en torno a su vida privada es constante y los rumores, las conjeturas y las interpretaciones erróneas son el pan de cada día. En este contexto, su deseo de ser padre se magnifica, se convierte en un tema de conversación recurrente, en un motivo para la curiosidad morbosa y, en ocasiones, en un campo de batalla para las opiniones divididas. La forma en que se especuló sobre la posibilidad de que Can tuviera un hijo con Demet Özdemir es lo que realmente desató la polémica. La idea de que dos personas, sin una relación sentimental, pudieran decidir tener un hijo juntos, rompe con los esquemas tradicionales y plantea interrogantes sobre la definición de familia, sobre los roles parentales y sobre la libertad individual de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la propia vida. La sociedad, en constante evolución, está cada vez más abierta a diferentes modelos de familia. Las parejas del mismo sexo, las familias monoparentales, la adopción, la fertilización asistida, todas estas opciones han ampliado el concepto de familia y han desafiado los límites de lo que se considera normal. Sin embargo, la idea de tener un hijo sin estar en una relación romántica establecida sigue generando controversia, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La reacción de Demet Özdemir ante el rumor, su supuesta negativa a participar en este proyecto, puso el dedo en la llaga. Su decisión, independientemente de los motivos que la sustenten, generó una ola de reacciones encontradas. Por un lado, se le acusó de egoísmo, de desaprovechar una oportunidad, de no tener en cuenta el deseo de Can. Por otro lado, se le defendió argumentando que tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su futuro, y que no estaba obligada a satisfacer las expectativas de nadie. La negativa de Demet Özdemir pone de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, y la necesidad de tomar decisiones basadas en el amor, la confianza y el deseo genuino de construir una familia. Pero, ¿qué hay detrás de la negativa de Demet? Como mencioné anteriormente, hay varias hipótesis. La más obvia es que no sentía la conexión romántica con Can. La atracción física y la química en la pantalla no siempre se traducen en una compatibilidad emocional y sentimental fuera del set. Formar una familia es una decisión trascendental, que implica un compromiso a largo plazo y una serie de responsabilidades que solo pueden asumirse si existe una base sólida de amor, respeto y confianza. Otra posibilidad es que Demet tuviera otros planes para su vida. Quizás estaba enfocada en su carrera, en nuevos proyectos profesionales, en el desarrollo de su propia imagen y en la construcción de su futuro. O tal vez estaba en una relación diferente con una persona con la que sí se veía formando una familia. Es importante recordar que las personas tienen derecho a priorizar sus propias metas y aspiraciones, y que no están obligadas a satisfacer los deseos de otros, por famosos que sean. También es plausible que la presión mediática y la atención que generaría un proyecto de este tipo influyeran en la decisión de Demet. La vida de una celebridad es, como ya dije, pública, y cualquier decisión que tome se convierte en noticia, en objeto de debate y en blanco de críticas. La idea de tener un hijo con Can, sin una relación sentimental, hubiera generado una atención mediática sin precedentes, con consecuencias impredecibles para la vida de Demet, tanto a nivel personal como profesional. Sea cual sea la razón, la reacción de Demet Özdemir generó un debate importante, un debate que nos invita a reflexionar sobre la libertad individual, sobre los límites de la privacidad y sobre la presión mediática que sufren las celebridades. Ahora, profundicemos en el análisis de la situación de Can. Su deseo de ser padre es, como he dicho, algo natural y comprensible. Es un anhelo legítimo, un deseo humano que merece ser respetado. Sin embargo, la forma en que se especuló sobre la posibilidad de tener un hijo con Demet Özdemir generó controversia por varias razones. En primer lugar, la especulación invadió la privacidad de ambos actores. Se habló de un tema muy personal, como es el deseo de formar una familia, sin tener en cuenta los sentimientos y las decisiones de cada uno. La prensa sensacionalista, los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de convertir este deseo en un espectáculo, en un motivo para generar morbo y, en ocasiones, para crear controversia. En segundo lugar, la especulación planteó interrogantes sobre la ética y la moral. La idea de tener un hijo sin una relación sentimental establecida, aunque cada vez más aceptada en la sociedad actual,
sigue siendo un tema delicado y susceptible de generar debate. ¿Es válido el deseo de Can Yaman de ser padre a toda costa? ¿Se puede juzgar a alguien por querer formar una familia, incluso si eso implica caminos no tradicionales? En tercer lugar, la especulación puso de manifiesto la presión mediática que sufren las celebridades. La vida de una figura pública es en muchos aspectos un escaparate y cualquier decisión que tome, por personal que sea, se convierte en noticia, en objeto de debate y en blanco de críticas. La presión por mantener una imagen perfecta, por satisfacer las expectativas de los fans y por evitar cualquier escándalo puede ser abrumadora. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con deseos y con la necesidad de tomar decisiones que afecten su propia vida. No son marionetas, ni objetos de consumo, ni personajes de ficción. Tienen derecho a la privacidad, a tomar sus propias decisiones y a ser respetados por sus elecciones. En el contexto actual, donde las familias tradicionales están evolucionando y aceptando diversas formas de estructuración, la idea de tener un hijo sin estar en una relación romántica establecida puede parecer menos sorprendente. La adopción, la fertilización asistida, la ceopaternidad, todas estas opciones han ampliado el concepto de familia y han desafiado los límites de lo que se considera normal. Sin embargo, la reacción de Demet Özdemir, y la polémica que generó, demuestran que aún existen muchos tabúes y prejuicios al respecto. La sociedad, aunque cada vez más abierta y tolerante, todavía tiene dificultades para aceptar modelos de familia que se alejan de la norma. Es importante recordar que cada persona tiene el derecho de decidir cómo quiere construir su vida y su familia. No podemos juzgar las decisiones de Can Yaman ni de Demet Özdemir, porque desconocemos las circunstancias específicas que llevaron a sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre este tema, debatir sobre los diferentes puntos de vista y aprender a respetar las elecciones de los demás. Además de la negativa de Demet, se han especulado otras opciones que Can Yaman podría estar considerando. Algunos rumores sugieren que podría estar buscando una relación seria y estable para formar una familia de la manera tradicional. Otros hablan de la posibilidad de adoptar. Lo cierto es que como celebridad, tiene muchas opciones y recursos a su disposición. La adopción es una opción admirable y, en muchos casos, la mejor alternativa para aquellos que desean formar una familia y no pueden tener hijos biológicos. Adoptar a un niño, darle un hogar y brindarle amor y apoyo es un acto de generosidad y de compromiso que merece ser reconocido y aplaudido. Formar una familia de la manera tradicional, con una pareja sentimental, también es una opción válida y, en muchos casos, el camino más común. Encontrar a la persona adecuada, construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza, y juntos criar a un hijo es una experiencia enriquecedora y gratificante. Sea cual sea la opción que elija Can Yaman, lo importante es que tome una decisión consciente basada en sus propios deseos y en sus propias necesidades. Formar una familia es un proyecto de vida, un viaje que requiere compromiso, responsabilidad y, sobre todo, amor. Pero, más allá de las especulaciones, lo importante es que Can Yaman está enfocado en su carrera y en su futuro. Sigue trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su éxito. Y aunque su deseo de ser padre es algo que no ha ocultado, es probable que espere encontrar a la persona adecuada para compartir ese sueño. Y aquí, en mi opinión, radica la clave. El deseo de ser padre es algo muy personal y emocional. Es un viaje que, en la mayoría de los casos, se quiere compartir con alguien especial. Y aunque existen otras opciones, como la adopción o la crianza en solitario, el formar una familia con una pareja es la forma más común y tradicional. La búsqueda de la felicidad y la realización personal es un camino individual, un viaje que cada persona emprende a su manera. No hay una receta única ni una fórmula mágica. Lo importante es ser fiel a uno mismo, seguir los propios sueños y tomar decisiones que nos hagan sentir plenos y satisfechos. En el caso de Can Yaman, su deseo de ser padre es una parte importante de su proyecto de vida. Es un anhelo legítimo, un deseo humano que merece ser respetado. Sin embargo, la forma en que se especuló sobre la posibilidad de tener un hijo con Demet Özdemir puso de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, y la necesidad de tomar decisiones basadas en el amor, la confianza y el deseo genuino de construir una familia. En resumen, ¿qué podemos decir sobre todo esto? Que el deseo de Can Yaman de ser padre es algo natural y comprensible, pero la forma en que se especuló sobre la posibilidad de tener un hijo con Demet Özdemir generó un gran revuelo.
La reacción de Demet y la polémica que se desató nos invitan a reflexionar sobre los límites de la privacidad, la presión mediática y las diferentes formas de construir una familia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado mucho que pensar y que hayamos podido debatir sobre un tema tan interesante como este. A mí personalmente me encanta analizar este tipo de situaciones, porque nos permiten entender un poco mejor la vida de las celebridades y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra propia sociedad. La vida de las celebridades es un constante vaivén de noticias, rumores y especulaciones. La presión mediática, la exposición pública y las expectativas de los fans son factores que influyen en sus decisiones y en su comportamiento. Es importante recordar que detrás de la fama, del glamour y del éxito, hay seres humanos con sentimientos, con sueños y con la necesidad de vivir su vida de la manera más auténtica posible. La sociedad, en constante evolución, está cada vez más abierta a diferentes modelos de familia, a diferentes formas de entender las relaciones humanas y a diferentes maneras de vivir la vida. La diversidad es riqueza y la tolerancia es fundamental para construir una sociedad más justa y más respetuosa. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí, compartir con ustedes mis opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora, la parte más importante, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la reacción de Demet? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a buscar otras alternativas para ser padre? ¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a seguir creciendo en esta comunidad que tanto quiero. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.